Este tema de hoy se llama sanidad. Fíjense que para poder yo establecer la estructura de este tema, pues me vino a mi mente recuerdos buenos donde Dios me ha enseñado cosas. Y vamos a, la segunda de Crónicas, Caleb, por favor, capítulo 7, versículo 14. Aquí el Señor nos da una receta para ser sanados. Es la primicia por lo regular de los avivamientos en las iglesias. Hemos estado de acuerdo, mis hermanos y yo, de que para que una iglesia sea avivada, primero tiene que ser avivada la familia, y antes de la familia, cada individuo en lo personal. Todos somos objetos de ser sanados y restaurados, porque esa es la promesa que se cumple del Hijo de Dios en nuestras vidas. Pero aquí está una receta, que es de las más fabulosas. ¿Por qué digo recetas? Porque el Señor nos da la instrucción. Sabemos bien que el Señor vino a cumplir la ley y los profetas. Esa es la prueba más grande de que Él es el Mesías. Cuando decíamos Yahshua HaMashiach, decimos Jesús, significa el Mesías. ¿Ok? Cuando hablábamos al Señor Jesús, el Señor lo sabe todo y Él sabe qué, nos referimos a su Santo Hijo. Vamos a leer, por favor, del 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y me buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo platicaba con mi prima Nancy, me decía de este versículo, y necesitábamos tocarlo. Vamos a hacer una sección de conceptos. Por lo regular, la forma más natural que tiene el hombre de humillarse delante de Dios es ayunando. Pero el Señor me ha revelado otra forma. Y van a estar de acuerdo. Hace aproximadamente unos 14 años, el tío de mi esposa falleció. Sí, ¿te acuerdas, no? Tu tío Delfino. Y es de las cosas que, pues todo mundo tenemos aflicción, que no es curable tan fácil, solamente Dios puede. Tenemos otro tipo de necesidad de sanación como salud, como las lesiones económicas, las lesiones del corazón que nos hacen en la infancia, que nos causa nuestro cónyuge, o le causamos, o nos causamos entre familia. Y toda clase de herida, aquí está la fórmula para ser sanado. Pero me acuerdo bien que si todavía don Juan es el abuelo de mi esposa, tiene 91 años, pues el hombre tiene cáncer en los huesos, tiene metástasis, esperábamos que en junio del año pasado falleciera, y es hora que no puede fallecer y no se le nota. Sí, lo tuvimos en Navidad y esa vez para mí me causó mucho impacto porque es un señor que apenas, no sé si sepa leer bien la verdad, pero el Señor es misericordioso y a todos nos da. Y cuando estábamos ahí en el velorio, llegué y le dije, don Juan, yo no soy muy bueno para las palabras porque ¿qué palabra puedes traer contra esto? Nadie queremos de esto, queremos únicamente la misericordia de Dios para que esto no nos consuma, porque nos consume en realidad. Las dolencias nos consumen, las enfermedades, cuando alguien tiene algo que ya no se va a curar. Sí, hay cosas que son más mayores que otras, lo podemos saber. Y estaba el Señor con su tristeza y llegaba otra gente y le decían que qué bueno era el Señor, que qué bueno era el difunto, que era excelente. Y estaba echándose unos alcoholes, la verdad. Se me acuerdo bien que hasta se acabaron su botella y me dijo, ya se acabaron mi botella. Y yo, pues ahorita le mando otras 2 o 3, le mando a traer varias para que tuviera. Porque pues el Señor, pues, vaya, no somos religiosos, tenía ganas de echarse unos alcoholes que se los echaron. Y bueno, pues me dijo, ¿cómo crees que estoy, don Paco? Porque así me dice don Paco. Sí, el Señor también podría ser mi abuelo. Y le digo, pues mal. Me dice, claro que estoy mal, se murió mi único hijo hombre. Estoy deshecho. Dice, pero hay algo. No se va el viejo ni el enfermo, sino se va el que manda Dios nuestro Señor. Y me dejó impactado en mi vida. ¿Por qué? Porque vi que tuvo quietud.
Sí, y también estaba todavía la señora, su esposa, doña Remedios, ya falleció, ya tiene esto 14 años, ya eran ancianos para ese entonces. Y la señora pues estaba muy mal, muy triste, yo la vi muchos episodios sumamente mal. Yo le oraba a Dios y le decía, Señor, ten misericordia, Señor, merma su dolor. Pero esa palabra que Él me dio no se me olvidó, nunca se me olvidó. Y hoy por hoy el Señor diario casi la trae a mi mente. Diario cuando a mis hijos los dejo en la escuela, mi esposa sale, yo salgo, gente que mando a hacer cosas salen. ¿Qué hago? Los bendigo en el nombre poderoso del Hijo de Dios, para que entren en la misericordia de Dios. Sí, y bueno, pues sabemos bien que aquí habemos gente que estamos con enfermedades. Yo tengo un derrame en mi corazón que me quedó de COVID y pues lucho porque me canso mucho. Todos los días, si no duermo yo un día bien, al otro día estoy mal. O 2 días mal y así me cuesta trabajo. Ayer, les soy sincero, dormí todo el día y me levanté hoy con mucha energía, ¿no? Gracias a Dios, me restauró. Mi fórmula es dormir para estar sano, ¿no? Obviamente tengo que vivir ya con eso, ¿no? Y todos tenemos algo con qué vivir. Alguna lesión de una naturaleza o de otra. Platicaba yo con mi prima Nancy de esto y decíamos, tenemos que estudiarlo. Pero bueno, hay veces que la comunidad de Dios ayuna y aún así dice, Señor, no me has escuchado, no veo los cambios, ¿qué es lo que esperamos? Todos buscamos a Dios porque tenemos una necesidad, es la incipiencia de buscarlo. Y al final de cuentas, si es nuestra naturaleza, somos dependientes de Dios. El hombre que tiene temor de Dios sabe que depende de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Sí, quiero hablar que de aquí encontramos, de este versículo, vamos a volverlo a leer. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí nos está dando un primer elemento del cual se norma a quién se refiere el Señor. Mi pueblo del cual mi nombre es invocado. Hoy nos llamó, Dios nos hizo hijo de Dios, pero el mundo nos ha llamado ¿qué? Cristianos. Se está refiriendo el Señor a nosotros, los que profesamos el gobierno del Señor sobre nosotros. Seguimos leyendo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. ¿Ya cuál es el primer elemento? Es humillarse. El segundo es orar. Ya vimos en nuestras sesiones anteriores, pasadas 2, los elementos de cómo orar. Y buscar en mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué significa esto? Es abandonar el pecado. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor traerá ¿qué? Sanidad. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre la humillación. Ya les comenté que por excelencia la forma que tiene el ser humano, el hombre delante de Dios, de humillarse es ayunando. Cuando uno ayuna, el cuerpo se quebranta. Yo tengo una experiencia de un día una vez ayuné 72 horas sin comer más que tomar agua. Fueron curiosos. De 48 fui a 72 por azares. Pero no era a propósito estar delante de Dios bien, sino era salud, era limpieza y lo que ahorita están predicando, que es bueno, muy bueno. Y entonces venimos en el camino y mi esposa me dice, ¿quieres música? Le digo, sí, ponme una alabanza. Oigo la alabanza y mi corazón se quebranta. ¿Por qué? Porque mi carne estaba minada. En realidad eso pasó. Pero aquí de las cosas importantes que debemos de entender es que hoy vamos a ver una forma de humillarnos distinta. Vamos a Mateo 23:12. Aquí el Señor nos da una ley. 23:12. Y esta ley es absoluta porque el Señor vamos a darnos cuenta y hemos visto que el Señor nos da leyes. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Aquí está la fórmula. El que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el humillado será enaltecido. Ahí está. Satanás es el primero que se enalteció a que ser como Dios. Y el Señor lo humilló y lo quemó por dentro. Hoy podría leer Ezequiel 28, ahí lo pueden encontrar. Ya sabemos, esta predica ya son más cortas porque antes me pasaba, ¿verdad? Me tardaba más de 1 hora.
Ahora, que quiera que le conteste algo después de la predica, tiene el derecho y la obligación de contestar. Pero así fue, Satanás se enalteció y el Señor, ¿qué? Lo humilló. Y el Hijo de Dios, siendo como Dios, y se humilló, y el Señor lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio la facultad de gobernar y de juzgar. Pero esa ley la volvemos a leer. Sí, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una regla general. Es una regla general, no es una regla particular, es para todos. Y como el Señor no viola sus leyes, sino siempre las mantiene, aquí está otra regla, ¿no? Sí, que el Señor, sí, tuvo que ser humillado para ser, ¿qué? Enaltecido, y Él nunca va a dejar de cumplir las reglas de Dios. Seguimos. Sí, ¿no se te pasa con la grabación? ¿De 20 minutos? Bueno. Vamos a Lucas 14, por favor. Aquí viene la regla más, la ley más asentada. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. ¿Qué nos está diciendo? ¿Específicamente para alguien o para cualquiera la ley? Para cualquiera, de hecho, aplicó al Hijo de Dios. Así es simple, ¿no? Sí, el Señor mismo se sometió a su misma ley. Sí, ahora vamos a... Sí. Les voy a dar un pequeño... Bueno, si alguien tiene duda respecto de que, aunque seamos ajenos a los judíos, ¿somos el pueblo de Dios? ¿No? Vamos entonces a Efesios 2, versículo 11. Nosotros somos un pueblo hecho de judíos y gentiles, en donde el verdadero Israel son los que creen en Cristo. Y ahorita lo vamos a leer. Por tanto, vamos a leer del 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados por incircuncisión, por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál era nuestra condición? Ajeno de los pactos y sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. O sea, ya nos dice, ¿qué nos acerca a nosotros? La sangre de Cristo. Porque Él en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, o sea, derribó la separación entre judíos y gentiles, que es el resto de los que no son judíos, aboliendo en su carne enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, ¿sí? Y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar a Dios con ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca por medio de Él, ¿sí? Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí está, hermanos. Nosotros somos el pueblo de Israel. Vamos a dar un aplauso al Señor. El Señor no hace excepción de personas. Cuando el Señor vino y trajo la promesa, dijo, todo el que cree en mí no morirá. Y todo es todo. Vamos a seguir. Seguimos entonces escudriñando Crónicas 7:14, donde el Señor nos dijo que el que se humillase, orare, buscare su rostro y se convirtiese de los malos caminos, ¿verdad? Que ya sabemos que es apartarse del pecado. Sí, consecuencias, escuchará nuestra voz desde los cielos. ¿Qué más? Perdonará los pecados y sanará nuestra tierra. Nadie puede ser sanado si no es antes escuchado y recibe el perdón de nuestras acciones de carácter pecaminosas. Ya vimos hace 8 días a quién vamos a ofrecer ese perdón. ¿A quién lo vamos a hacer? Al juzgador.
¿Y quién perdona el pecado? El Hijo de Dios, por la autoridad que el Padre delegó en él. Y en privado. Acuérdense que cuando vayan con alguien les diga, ven y confiesa tu pecado. Ese es un anatema porque está infringiendo las leyes de Dios. El Señor te oye en lo secreto y te contesta en lo público. Seguimos. Vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Sí, primera capítulo 5, versículo 18, corrijo. Dad gracias a todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a todo. Aquí viene. ¿Ok? Sí, dar gracias por todo. Cuando les hablo de este Señor, ¿qué dijo? Se sometió a la voluntad del Señor, dijo, no es ni el enfermo ni el viejo, sino el que el Señor manda. ¿Y qué trajo? Trajo a su alma sanidad, reconocer la supremacía del Señor, su soberanía. Dijo, Señor, ¿qué me dijo? Estoy triste, ¿verdad? No lo puedo evitar. ¿Quién se fue? Pues nada menos que su hijo. Cuando yo iba a morir, hermanos, yo estuve desahuciado de COVID. Me dijo el médico, me dijo, ya prepárate porque ya vas a morir. Ya no podía ni leer, tenía 34 grados de centígrados de temperatura. Ya me había descendido y tenía 60 de glucosa. Y aunque lograba pararme pues, por la fuerza, yo creo que de la juventud, mi ritmo cardíaco no aumentaba de 56, a pesar de que tenía concentrador. Ya no. Me dijo el médico, me dijo, ¿sabes qué? Ya prepárate porque ya creo que vas a fallecer. Y la verdad que dije, bueno, pues ya me toca fallecer. Señor, yo te entregué a mis hijos desde que nacieron, me voy a ir en paz. Y me quiero morir con dignidad, no quiero que me levanten ahí del piso. Me voy a acostar en mi cama. Y le dije, Señor, si me toca morir, acepto tu voluntad. Ten misericordia de mí y de algo me arrepiento, Señor, de no haber vivido en tu Santo Espíritu. Digo, déjame sentir tu Santo Espíritu antes de morir. Y me acuerdo bien que Paco estaba llorando ahí en la cama, yo estaba ya mal. Y yo lo engañé, le dije, vete a desayunar, dije, porque estaban todos malos, cuando el COVID te da, te quedas hasta tontito, porque no puedes, te deshidratas de tal manera que no puedes ya ni leer, ya no eres cognoscitivo. Sí, estaban mal él, todo lleno de ictericia, Camila también, mi esposa pues, estaba tan deshidratada que pues ya estaba mal, todo esto chupado, no mal. Y me dejé ir, dije, Señor, ya llegó el momento, y el Señor tuvo misericordia de mí, y le dije, Espíritu de Dios, aviva mi espíritu, porque te quiero sentir antes de irme. Hoy yo les digo a mis amigos, a la gente que le comparto de Dios, nadie se puede ir de esta vida. Muchos dicen, quiero ir a Europa, quiero ir a Estados Unidos. No, nadie se puede ir sin sentir el Santo Espíritu. Eso es el poder. Pasaron 40 minutos y tuve lucidez, apreté mi mano y sentí calor. Me chequé la glucosa, tenía 80 y mi temperatura había subido y también mi ritmo cardíaco. Y empecé a sanar. Gloria a Dios. No le pedí al Señor, acepté su voluntad y que se va a morir. Ya va a morir, Señor. Pero dame de esto. Me interesó más conocer de esto que vivir porque ya era inevitable que iba a morir. Pero por su misericordia no. Entonces veníamos leyendo que dice el versículo 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No le vamos a dar gracias por estar enfermos, sino le vamos a dar gracias porque Él está en todo. Señor, hasta por estas malas condiciones te alabo y te glorifico, Señor. Hasta por esto te doy gloria, Señor. Y esa es otra forma de humillarse. Es con presentarse delante del Señor humilde. Por eso cuando les digo de este hombre, don Juan, yo le dije a mi esposa, le digo, hoy tu abuelo me ha dado una muestra de humildad. En su dolor, acepta la voluntad del Padre. Yo justamente lo platicaba con el obispo, me dice, sí, es cierto, hermano, es una forma más de humillarnos. Aceptar la voluntad de Dios y darle gracias a Dios hasta por lo que nos duele y lo que nos pasa y que nos aflige. Sigamos, vamos a Hebreos 13:15.
Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesen su nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? El Señor es el gobernador, Él es el Señor. Él fue exaltado a lo sumo a causa de su humildad y su obediencia. Y cuando uno confiesa del Señor que Él es el Señor, sí, nosotros tenemos apertura al reino de los cielos. ¿Qué dijo el Señor? El que me confesare delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre. Y el que me niegue delante de los hombres, lo negaré delante de mi Padre. Y cuando confesamos al Señor, no nomás es decir Señor, porque Él ya dijo bien que para los tiempos futuros iba a haber quien le quiera Señor, en tu nombre sanamos gente, echamos fuera demonios, y Él les dirá que apartados de mí, hacedores de mal. Sino, ¿quién es el Señor? El que hace la voluntad del Padre. Y el Hijo hace la voluntad del Padre, es la misma voluntad, de eso no nos puede caber duda. ¿Sí? Entonces vamos a volverlo a leer, ahora con este concepto. Así que ofrezcamos por siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesen tu nombre. Señor, hasta en estas condiciones yo te alabo, Señor. Hasta en estas condiciones, Señor, exalto tu santo nombre, porque tú eres el que gobierna, Señor. Ten misericordia de mí. Y aquí está una forma de humillarnos. Podemos ayunar como los fariseos y ser sepulcros blancos, pero no estar llenos de humildad. ¿Estamos de acuerdo? Me duele esto, Señor, tengo esta necesidad, Señor, me falta para esto, pero Señor, hasta en los peores momentos, Señor, yo te doy gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. Vamos a un aplauso al Señor. Nosotros no necesitamos confesarle a mi hermano, ni a mí, ni a nadie, y menos a mí. Digo, porque hay gente que va con el pastor y lo elogia, eso no es cierto, eso no debe ser. Nada más todos al Señor. Señor, tú sabes mis dolencias. Vamos a decirle al Señor, Señor Dios Todopoderoso, vamos a repetir, Señor Dios Todopoderoso, tú sabes lo que me duele, Padre. Tú sabes lo que me hace falta. Y aún así, Señor, exalto tu santo nombre porque tú gobiernas. Tú eres el Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Vamos a dar otro aplauso al Señor. Cuando se fue mi papá, yo viví con mi papá como un niño, el pollote ese que sale en el Pájaro Loco, ¿no lo han visto? Hasta él murió cuando yo tenía 37 y pues yo tenía 37 años y me había ido por una que otra vez peleado de él con toda mi familia, pero me regresaba. Y otra vez bien conchas todos, ¿no? Pero cuando se murió, yo sí me sentí en la orfandad, ya viejo, en la orfandad. Y me acuerdo bien que tengo un tío que estaba ahí conmigo cuando estábamos ahí en la caja y me dice, mira hijo, con todo lo que te duele, dale gloria a Dios hasta por esto. Y la vida es más fácil. Y de verdad que sí lo hice. Le dije, Señor, me duele, estaba desolado. Hoy por hoy todavía lo extraño y lloro cuando me acuerdo de él de repente. No podía dejar de llorar, yo lloré 2 años. Sí, estaba hasta así, no quería ni comer más que dormir. No quería más que comer y dormir y luego me echaba una botella de vino tinto en las noches para dormir más pesado todavía. Era como el tafil, pero en vino, ¿no? No era una salida de decir, no quiero estar presente en mi realidad. Y seguí dándole al Señor, Señor, te doy gloria por lo que pasó, Señor. Porque aunque no lo quería, tú gobiernas, Señor. Y de un momento a otro llegó a mi espíritu la voz de Dios, en discernimiento, porque nunca la he escuchado, que me dijo, no estás huérfano, estás con el Padre de tu Padre. Y mi esperanza creció y mi dolor se mermó. Mis sentimientos siguen, lo amo donde esté. El Señor está dormido, está esperando la resurrección, se murió creyendo en el Señor. Fue un hombre que tuvo muchos errores, pero el Señor va a tener misericordia de él. Pero hoy por hoy, el Señor me dio de su misericordia, y me dio de su amor, y me sanó. Yo creo que cada quien uno de nosotros hemos tenido un momento así. Y la vida es más fácil dándole gloria a Dios. Porque cuando le damos gloria a Dios por lo que nos acongoja, por nuestra necesidad, el Señor va a sanar nuestra alma. Y va a sanar nuestro físico, y va a sanar lo que sea su voluntad. Y hay que ser honestos,
No todo el tiempo el Señor sana todas las dolencias. De algo tenemos que morir. Que ninguno de nosotros muera estando fuera del propósito de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer, les voy a poner 2 ejemplos de esto. Sí, pero bueno, quiero concluir. Así, en el versículo anterior. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre. No nos está diciendo que demos gloria por lo que nos duele, sino que le demos gloria a Él hasta en los peores momentos. Y ustedes distínganlo en este momento y es un acto de mera humildad. Señor, me duele, Padre. Mira cómo estoy, Señor. Sí, hay que darle gloria a Dios. Cuando yo mucho tiempo, ustedes saben, defendí gente en la cárcel. Yo procuré nunca evangelizar en el reclusorio porque me pagaban. Y ya cuando se medía algo entre lo económico y el ministerio de Dios, es difícil separar las cosas. Siempre lo considero así. Sí, de hecho, yo siempre los he exhortado en la iglesia a la familia y eso, que no hagamos negocios porque nos pueden salir mal las cosas, pero lo de Dios tiene un primer lugar. Por regular no les hablaba de Dios, pero sí ellos me convocaban ahí con sus cosas, santería, santa muerte, cosas así. Yo les decía, mira, te voy a dar un consejo. Ponte en manos de Dios como tú puedas, con tus palabras, como puedas. Pero esto no. Hasta ahí llegaba, porque luego salía mal. Pero bueno, vamos a Job 1:21. Ustedes saben la historia de Job, ¿verdad? Job era un siervo de Dios, ¿sí? De los cuales el Señor le presumió a Satanás su integridad para conducirse en este mundo. Job, por causa y voluntad de Dios, fue autorizado Satanás a despojarlo, a quitarle los hijos, a quitarle todo aquello que él tenía y todavía que lo azotó con lepra. Y Job tuvo depresión, pidió morir para que se le acabara ese dolor. Lo hemos tocado en la prédica de depresión, ¿verdad? Pero aquí quiero señalarles algo importante. Cómo Job, hasta en sus peores momentos, bendice el nombre de Dios. Vamos a Primera de Job, versículo 21. Job nada más, perdón, me confundí. ¿Ya lo tenemos? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Yahweh dio, y Yahweh quitó. Sea el nombre de Yahweh bendito. No, yo creo que su corazón lo distingue, es un acto de mera humillación, ¿están de acuerdo? Encima de estas condiciones, Señor, tú das y quitas. Bendito sea tu nombre. Y la consecuencia de la humildad de Job, ¿cuál fue? Restauración, sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Veamos un ejemplo más. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Versículo 16, desde ahí vamos a leer. Ahí recuerden que había por ahí una joven que tenía un espíritu de pitonisa, que es el espíritu de adivinación. Todas las personas que tienen la facultad de acercarse a cosas que van a pasar eventualmente, por lo regular, tienen este espíritu. Una cosa es un discernimiento de una posible consecuencia, que otra cosa es tratar de predecir el futuro. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Venía elogiando su labor, ¿ya se dan cuenta? Pero el Espíritu de Dios le da discernimiento a Pablo. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos ante los magistrados, dijeron,
Estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. O sea, ellos andaban pregonando el Santo Evangelio y les dieron una variza, o sea, es una tortura, ¿no? Después de haberles azotado mucho, les echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, en el peor de todos los calabozos. Sí, les aseguró los pies en el cepo. Te voy a decir una cosa, yo he entrado muchas veces al reclusorio, y la peor parte del reclusorio es la más profunda, porque es la que huele más feo, guarda más humedad y obviamente tiene más enfermedades, porque las humedades se dan donde no hay luz. ¿Sí? ¿Cuál me quedé? 24. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. ¿Qué hacían? Estando en condiciones malas, glorificaban el nombre de Dios. Y todavía los demás, ¿qué? Oían. En ese momento el Señor lo estaba sanando de aquellos varazos, de aquellos azotes y de su condición. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó con gran voz, diciendo: no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Encima de que nos demuestra la palabra que dieron gloria a Dios en su momento de sufrimiento, fueron objeto de testimonio para este hombre y quiso convertirse al gobierno del Señor. Es un aplauso al Señor. Así son las cosas de Dios. Yo le decía, había un hombre, hace mucho tiempo, un hombre que, híjole, no me deja llamar la atención porque es mi vecino. Es un hombre que se porta mal, de verdad. Es santero y siento que es secuestrado. Y donde yo vivo a mí me respetan. Y me decía: pero ¿quién es tu padrino? ¿Quién te protege? Me decía: Dios. No, es que no te hacen nada ni los delincuentes ni la mafia. Le digo: Dios me protege. Le digo: ¿quieres ser un hombre de respeto? Sé un hombre de Dios. Y cuando un hombre y una mujer se paran delante del mundo con la investidura y digo el orgullo, no como orgullo de soberbia, sino con ese gozo de ser hijos de Dios, el Señor nos respalda. Y si en los pobres momentos damos gloria a Dios, como nos indicó en el libro de Crónicas, estamos en el camino de ser sanados. Así que esta es la palabra de hoy, hermanos.